Ok, pues bienvenidos. Buenas noches a todos. Me da gusto poderles ver y pues ya estamos llegando casi a la recta final de nuestro estudio. Hoy vamos a ver la lección número 7 de nuestro curso La Nación Elegida. Hoy nos vamos a centrar en uno de los personajes que se habla más en la Biblia. Después de Jesús y Moisés, David es el siguiente del cual se habla más. ¿Ok? Y para ello nos vamos a centrar en el segundo libro de Samuel, el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 para contestar nuestras preguntas. Antes de comenzar nuestro curso, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Dios, Padre mío y Salvador mío, por la historia de David he aprendido que por tu gracia tú siempre bendecirás a los que te aman y te sirven con todo su corazón. Yo sé que he fallado en muchas maneras y te pido que me perdones por ello. Te ruego que me des un corazón fiel para que en todos mis días te ame y te sirva. Recuérdame que esa fortaleza viene por medio de tu palabra y guíame constantemente a ella. Amén. Ok, pues para comenzar también vamos a dar un repasito a nuestros estatutos, lo que pedimos para nuestras clases. Mostremos respeto, llegando preparados, siendo puntuales, mostremos respeto a los profesores que nos sirven, a los compañeros en clase y mostremos respeto en el grupo de WhatsApp. Recordemos, queremos hacer todo para la gloria de Dios y para la edificación de nuestra fe, así que hagamos todo con decencia y con orden y siempre con el deseo de servir y respetarnos y ayudarnos mutuamente. ¿Ok? La actividad para el día de hoy. La actividad para el día de hoy es, descríbanme una ocasión cuando usted recibió un trato injusto. De nuevo, una cosita que se me pasó es, ponemos los micrófonos en silencio y solamente cuando participemos los activamos. ¿A alguien le gustaría describirme una ocasión cuando fueron tratados de una manera injusta? ¿Quién dice yo? Hermano pastor, Adelante, José, ¿le escuchó? eh, un trato injusto es algo que le pueden reclamar a uno cuando uno no hace las cosas, ¿verdad? Uh -huh. Eh, Se me presentó una ocasión, yo estaba alquilando un apartamento aquí en la ciudad de Guatemala y el dueño del apartamento me habían dado mucha confianza que tuvieron un día una visita de una de las hijas y lo pusieron en el mismo apartamento donde yo estaba viviendo. Simplemente nos habían dicho que iban a colocar una cortina eh, que iba a ser como la diferencia entre la cama de ella y mi cama mía. Entonces, yo siempre venía al trabajo y los servicios aquí en la capital para ir a la iglesia a celebrar el culto era de 7:30 de la noche para las 9 de la noche. Entonces yo empezando a las 6 de la tarde, bien me daba tiempo a mí ir al culto, ¿va? En esa ocasión, ahí sí que siempre a veces el enemigo siempre actúa también, ¿verdad? Porque a veces uno quisiera ir, pero a veces que la carne es débil, a veces prefiere quedarse en cama y no asistir al servicio, ¿va? En esa ocasión, un día viernes, yo no pude, no quise, no es que pude, bien que podía ir al servicio, a darle gracias a Dios por otro día más, pero yo no fui. Entonces me quedé, ahí sí que viendo el Facebook, realmente me quedé entretenido en los videos que mantenía Facebook y me quedé ahí en el cuarto. Me llegó a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, me puse a cenar y ya cenadito, pues a las 10 de la noche me acosté para amanecer el día sábado. El día sábado en la mañana yo me levanto a las 5:30 de la mañana, pero en la noche del viernes el dueño de la señora que era el dueño del apartamento eh, me dijo que iba a salir a las 3 de la mañana para amanecer el día sábado y que si yo pudiera hacerle favor dejarle despertado a la patoja, ¿va? Que es su hija, que lo dejara despertar y que les llevara café
en la mañana porque ellos iban ya a salir a trabajar a las 3 de la mañana porque eran vendedores, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión, bueno, yo no fui a la iglesia, cené con ellos a las 10 de la noche, terminé de ver los videos en Facebook y me acosté. Resulta que al siguiente día me levanté a las 5:30 de la mañana, ya se habían ido los dueños de los apartamentos, solo había quedado la hija de ellos que tenía 16 años. En esa ocasión, yo vine y y me levanté, me fui a bañar y todo. Y ya cuando me iba a ir para el trabajo, lo fui a despertar y le dije que la mamá me había dicho de que lo despertara cuando yo iba a salir del apartamento y que les llevara, que hiciera café y les llevara al lugar donde ellos estaban trabajando. Entonces yo me fui a trabajar. Ese día trabajé todo el día sábado trabajé de 7 de la mañana hasta 6 de la tarde. Yo vivo en un departamento que es un estado aquí de Guatemala. Me tocó viajar 3 horas. En esa ocasión, yo llegué como a las 7 de la noche, 9 de la noche, llegué a Mazatenango, que es aquí parte de Guatemala. Pero fui a la casa tranquilo. El domingo estuve haciendo unos trabajos en la casa y de repente recibo una llamada a las 6:30 de la tarde de la señora del apartamento y estaba junto con el esposo. Entonces de repente viene y me empieza a maldecir, me empieza a tratar de hijo de la tanta, que no sé qué, y me empezó a maldecir todo lo que quiso. Injustamente me estaban acusando de que yo había intentado violar a la Patoja, que es la hija de ella. Y yo me quedé así en shock, dijo, porque no había hecho nada, ¿va? Solo Dios sabía qué estaba pasando. Pero en esa ocasión, quizás también mi fe no era tan grande, ¿verdad? Yo empezando estaba a asistir a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia cristiana. Entonces, me pasó eso, la familia me empezó a maldecir y todo, y ya solo me dejaron ir a sacar las cosas y me dijeron de que, que me iban a meter al bote y todo, porque no era justo lo que ellos me habían dado la confianza, que yo me quedara en el apartamento y no era justo que yo había intentado tocar a la Patoja, que la Patoja les había dicho eso a ellos, ¿verdad? Entonces, pero se resolvió, ¿verdad? Y sí que todo lo dejamos en la mano de Dios y yo en ese entonces no sabía los propósitos de Dios en mi vida y creo que es un gran testimonio para mí, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pues el Señor me dio la bendición después de todo eso, de esa prueba que yo viví. El Señor me condujo en otro lugar donde en otra iglesia cristiana me cambiaron de trabajo y todo. Todo había sido un propósito de Dios, yo nunca lo entendí, pero fue injustamente que yo recibí ese maltrato, ¿verdad? Pero para honra y gloria de Dios es un gran testimonio para mí y es una bendición poder contarlo porque Dios tenía un propósito para mi vida y ahora gracias a Dios estoy bien, estoy bendecido y sigo adelante con la obra del Señor. Solamente, hermano, y gracias. Gracias. Sí, a veces el trato que recibimos de la gente de afuera nos puede sorprender, nos puede humillar, nos puede hacer sentir mal, ¿verdad? Aquí puso en riesgo su integridad, su libertad. Damos gracias a Dios que Dios actuó, ¿verdad? Esa es una parte importante, el recordar que a pesar de que el mundo nos maltrata, el mundo nos persiga, estamos en las manos de Dios. Fabricio, le escucho. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Pues, bienvenido, Fabricio. gracias. Bueno, a mí me sucedió en un restaurante que frecuentaba seguido y bueno, lastimosamente en ese momento que frecuentaba era cuando pues, no conocíamos de Dios, ¿verdad? Y llegamos con unos amigos pues siempre a pedir un par de cervezas cuando andábamos en el mundo. Pero luego cuando comienzo ya a conocer de Dios, a escuchar la palabra, pues empieza a inquietarme, ¿verdad? Que ahí tenía la paz, tenía la armonía en mi familia. Y un día pues igual frecuenté, pero ya no iba por una cerveza, sino que iba por un plato de comida. Y miré algo injusto de que cada vez que pedíamos un plato de carne y tal vez sí venía la bebida, el plato venía pues en cuestiones de minutos. Y ese día no le voy a negar, andaba con un hambre
Y le voy a decir que ahí sucedió, pasaron horas para que me trajeran aquel plato de comida, pero entendí el amor de Jesús en ese momento. Ahora que ya conozco de él, pues mejor, ¿verdad? Y sí, me sentí mal, se lo voy a decir, me sentí como chiquito en ese momento, como miado, pero dije yo, bueno, Dios sabe por qué me hizo pasar esta prueba y entendí mucho, pastor, entendí mucho en ese momento. Gracias. Gracias por compartir. Sí, ¿verdad? Hemos escuchado dos partes y sí, cuando recibimos un trato injusto nos sentimos diminutos, mal, incluso nos hace sentir menospreciados, ¿verdad? Sí, la semana pasada hablábamos sobre David. Recordemos, ¿quién era David? Era el hijo menor de Isaí, era pastor y fue quien se enfrentó a Goliat poniendo su fe en el Señor y el Señor le dio la victoria. Una de las recompensas que había ofrecido Saúl para el que venciera a Goliat era que se casaría con su hija mayor. Y pues llega el momento en el que se cumple esto. Pero David tenía una relación complicada con la familia de Saúl. El enemigo más peligroso de David era Saúl. David había servido fielmente a Saúl, tocaba incluso el arpa en su palacio para que se calmara por el espíritu que lo atormentaba, y también David luchó en su ejército. Incluso en la relación que tenía con la familia tenía a su mejor amigo, Jonatán, y este Jonatán lo defendía delante de su padre, delante de Saúl. Jonatán aceptaba que David era el ungido de Dios, el escogido del Señor para ocupar el trono. Vemos que a pesar de ese trato injusto, de esa soberbia, de ese maltrato que recibía David, Dios aún seguía poniendo gente para bien de él y lo seguía cuidando. Y vemos cómo es la reacción de David ante la actitud de Saúl. La escritura nos dice que pues David se casó con Mical, la hija mayor de Saúl. Para estos tuvo que matar a 100 filisteos. Ella se enamoró de David, le ayudó a escapar incluso de Saúl, y luego Saúl se la dio a otro hombre, pero David la recuperó después de la muerte de Saúl. Y vemos cómo también Mical se burló de David cuando él danzó al llegar a la llegada del arca del pacto, perdón. Vemos que incluso cuando Saúl quiso matar a David por envidia y por inseguridad, que incluso fueron 7 veces, David no perdió tiempo. David siguió respetándolo porque Saúl era el ungido de Dios, a pesar de que era casado por Saúl, a pesar de que era perseguido para matarle. A la verdad, David pudo haber matado varias veces a Saúl, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque aún le daba ese lugar en especial, y a pesar de las persecuciones, a pesar de los problemas que recibía, David mostraba esa fe que tenía, esa fe en Dios, y vemos el cuidado de Dios en él. Hoy nos vamos bueno, antes que nada, gracias para los dos que compartieron, y hoy nos vamos a centrar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5 al capítulo 7 para nuestra lección de hoy. Vamos a comenzar con la parte de considerar. Vamos con las preguntas. Considerar, ¿quiénes son las personas en esta historia? ¿Quién desea participar? ¿Se puede levantar la mano? Adelante, Fabián. Bueno, los personajes de esta historia son, hay muchos, pero yo voy a decir los principales, ¿no? David, Saúl, Jehová, los jebuseos, que eran una tribu cananea que habitaban Jerusalén, los filisteos, los 30.000 hombres de Israel, la ciudad de David, Irán, rey de Tiro, las mujeres de Jerusalén, las hijas nacidas en Jerusalén, los hijos, Abinadab, Usa, Obed Edom, Mical, la hija de Saúl, Ahío, y bueno, y después están los nombres de los que nacieron en Jerusalén. Muy bien. Que son Samúa, Sobab, Natam, Salomón, Elisía,
Elisúa, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada y Elifeler. Muy bien. Eso es todo. Muchas gracias, Fabián. Excelente. Blanca, dígame usted. Tiene el micrófono apagado, Blanca. Ahí activé. Sí, Sí, no se pensé que preocupe, aquí. adelante. El rey de Hebrón también, también estaba delante del arca, cierto, Ayo, que era un personaje también. Los hijos de Abinadab también estaban ellos. Muy bien. Nos falta uno en especial. Usa, Uno que... ¿Mandé? Usa, Ujú. Y aún nos falta uno en especial. Tiene que ver con alguien que vino y contó la historia de una oveja. David, Natán, Natán. el profeta Natán. Natán. Ok. Sí, muy bien, excelente. Encontramos una gran lista de personajes, pero vemos que cada uno tiene un papel en la historia que estamos contando o aprendiendo, ¿ok? Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Quién dice yo? Adelante, Fabricio, le escucho. Tenemos lo que es una escalera, una muralla, madera de cedros, están los carpinteros, el arca, el toro y un ternero, los cuernos de cornero, dátiles, el pan, las uvas, una paloma, el palacio de cedro. Esos son los que tengo yo, pastor. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más? Podemos agregar a nuestra lista los instrumentos musicales, ¿verdad? Sí, las arpas, los panderos, las flautas, los bueyes, un carnero, una ventana, el arca de Jehová, los panes, los pedazos de carne y la torta de pasas, pastor. Muy bien, Uh-huh. muy bien. No sé si mencionamos el arca del Señor también como un objeto que aparece en esta historia. El efod de lino, las ofrendas, los holocaustos. Muy bien, excelente participación. Muchas gracias. Vamos entonces con la pregunta 3. ¿O hay algo que alguien quiera agregar? Ok, entonces vamos a nuestra pregunta 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugar geográfico? Sí, pastor. ¿Fabián, le escuchó? Ocurrió en Israel, cuando David es designado el rey de Israel en Hebrón. Muy bien. Sí, muy bien. En Hebrón. ¿Algo más que agregar, Blanca? No, quería decir Hebrón, sí, pero ya dijo el compañero. Y podemos agregar un poquito más, ¿verdad? En Jerusalén, específicamente, la fortaleza de Sión. Qué raro. Ok. Perdón, es que hay un ruido aquí distrayéndome. Una disculpa. Vamos a continuar. Pregunta 4. Pregunta 4. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿En qué punto de la vida de David ocurre esta historia? A Blanca veo que tiene la mano levantada. Y si utilizamos los dedos, como nos enseñaron ustedes, está entre el año 1500 y 1000, ¿no? Antes de Cristo. Sería el 1500. 1500. Muy bien. Excelente aporte. A Julio, le escucho. Gracias, pastor. Bueno, David empezó a reinar en Hebrón cuando tenía 30 años de edad. Ahí gobernó 7 años y 6 meses. Y luego gobernó 33 años ya desde Jerusalén. Ese fue el tiempo que eso le da 40 años de gobierno al rey David.
Gracias, pastor. Excelente aporte. Sí, vemos que David empieza cuando tenía 30 años. Eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, versículo 4. ¿Ok? Excelentes. Vamos con la pregunta 5 entonces. Vamos a la parte difícil, a los problemas. ¿Cuál es el problema en nuestro texto? ¿Quién desea participar? Y hay varios. Yo tengo algunos. Adelante. Bueno, el primer problema, David fue avisado por los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los cuales hablaron a David de que el rey de Israel, David, diciendo, tú no entrarás acá porque los ciegos y los cojos te echarán. Pero David tomó la fuerza de Sión, la cual es la ciudad de David. Ese es el primer problema que yo encuentro. El segundo problema era que David tenía que luchar contra los filisteos y sin embargo él con su fe los derrota. Pero vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín y Jehová en una de las conversaciones le dijo, ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. El problema de David eran los enemigos de él. Y el tercer problema es que transportan el arca de Dios y Usa, hijo de Abinadab, que era el hijo de Abinadab, guiaba el arca sobre el carro que transportaba el arca. Pero Usa, extendiéndose su mano sobre el arca de Dios, la sostuvo, pero como dudó, Dios puso ira sobre esa persona porque dudaba y cayó muerta junto al arca de Dios. Ok, Esas excelente. son las... Excelente, Fabián. Sí, y una parte importante es no tanto la duda, sino que Dios había destinado a ciertas personas para cargar el arca. Incluso cuando hijos de Aarón ofrecen sacrificio fuera de tiempo, fuego viene y los consume. Cuando Dios dice, se va a hacer así, es así, no es gris, no es gris, es blanco o negro, es una cosa o la otra. Ese es Dios mandando. Lo vemos en los mandamientos. Blanca, le escucho. Bueno, otro problema era que David no sabía cómo iba a venir, ¿cierto?, el arca de Jehová, cómo iba a traer el arca de Jehová. Ese era un gran problema para David. Sí, muy bien. El problema, y vemos, esta es una parte importante en cuanto al arca. No estaba en Jerusalén. Tenían que llevarla donde iba a ser la capital. Tenía que llevarla para que Dios estuviera con ellos. Recuerden, el arca, con todo y el tabernáculo en el desierto, era una manifestación de Dios morando con su pueblo. No era nada más un adorno o algo de arte sacro que tenían en el templo, era donde Dios descansaba. Y era un gran consuelo para Israel tener el arca con ellos, para recordarles que Dios está ahí, que no los va a abandonar. ¿Ok? Luis, le escucho. Otro problema fue la burla de Mical cuando llegó David de danzar, cuando trajeron el arca a la casa de David. Sí, muy bien. Ve Mical el gozo de David y se burla, ¿verdad? Dice, ay, ¿cómo puede ser? Eres el rey de Israel y vas bailando ahí. No entendiendo que lo que estaba haciendo David era para adorar a Dios, no para agradar al hombre. Muy bien, gracias, Luis. Dígame, Blanca, veo que tiene la mano levantada. No, que usted estaba refiriendo a la importancia del arca. Imagínese lo importante que era el arca donde estaba la presencia de Dios, que donde pasaba en el versículo, en los capítulos 5, 6, 7, primera Samuel, ponía tumores. Imagínese contra los filisteos.
Entonces, lo importante que era el arca con la presencia misma de Dios en él, es algo muy importante. Sí, si no mal recuerdo, hay una parte en las escrituras que nos habla de que cuando el arca fue capturada, la pusieron en un templo pagano, frente a un dios, una estatua, un ídolo, y que pasaba que el ídolo se caía, porque estaba el arca ahí, estaba la presencia de Dios. Es sumamente importante recordar esto. Blanca, le escucho. Claro, era en el templo ¿cómo es? A ver, como yo había anotado, Dagón. Era, sí, que en dos oportunidades, una lo dejaron cierto frente al arca y se cayó. Y en otro día fue cortada la cabeza y las extremidades superiores de Dagón. Sí, ahí la presencia de Dios, ¿verdad? Ahí el Dios de dioses, el verdadero, no un ídolo falso. Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Ya identificamos nuestros problemas. Ahora, ¿cuáles eventos ocurrieron en la historia? Le voy a pedir a uno de ustedes que me ayude a contar la historia, centrándonos en 2 de Samuel, capítulo 5 a capítulo 7. ¿Quién desea contarme la historia? ¿Quién dice yo? ¿Puedo decirle yo primero? Adelante, Fabián. Bueno, yo puse, los ancianos de Israel proclaman al ungido rey de Israel para que gobierne su tierra, pidiendo fortaleza a Sión. Habrá problemas, pero Jesús estaba allí con él para ayudarlo, para no abandonarlo. Y David puso su confianza en Jesús. Luego transportaron en un carro con bueyes y un carnero el arca de Dios y la lleva a la casa de Obed, Edom, 3 meses, y Jehová bendijo a él y a su casa. Era todo alegría para David, ya que saltaba y danzaba delante de Jehová, y repartió a todo el pueblo y a la multitud pan, carne y torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Muy bien. Ahí. Gracias, Fabián. ¿Algún detalle más que quieran agregar a lo que nos compartió Fabián? Hermano pastor. Adelante, José. Sobre la historia ocurrieron historias tristes y historias alegres, ¿verdad? En una de las tristezas es que el joven Musa, ¿va? Que intentó detener el arca, ¿va? Y fue muerto, ¿va? Fue una gran tristeza en ese entonces, ¿verdad? Para ellos, ¿verdad? Porque ya les entró temor. Pero ya después llevaron el arca a la casa de Obededón y para él fue una alegría porque fue una bendición. Dice la Biblia que tres meses estuvo el arca en su casa y los 3 meses fue muy bendecido, ¿verdad? Entonces, hubieron historias, momentos alegres y momentos tristes, hermano pastor. Así es. Muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar algo más? Ok, pues entonces vamos a continuar, ¿sale? Vamos con la 7ª pregunta. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Recuerden, hay varios. ¿Cómo se resuelve? Vamos a guiarnos un poquito porque al final la respuesta es sencilla. ¿Se resuelve el problema que tenían con los jebuseos y filisteos? ¿Y cómo se resuelve? Blanca, le escucho. Y bueno, se vuelven otra vez a amigar, ¿no? Se vuelven a ser amigos. Gracias a la recuperación del arca. Ok. ¿Qué pasó con los jebuseos y filisteos? Julio, veo que tiene la mano levantada. Gracias, pastor. Bueno, es importante ver en la historia de David que la mano de Dios siempre estuvo con él.
Y algo muy importante en esta historia de David, del 5 al 7 que hemos leído, es que David todo lo consultaba con Dios. Antes de emprender cualquier acción contra sus enemigos, los filisteos, siempre él consultaba a Dios si podía atacar y cómo debía atacar. Y entonces vemos que Dios siempre le dio la victoria, o sea, sobre todos sus enemigos le dio la victoria y le dio paz al final de su reinado. Hay paz en Israel con todos los que antes eran sus enemigos. Gracias, pastor. Muy bien. Sí, vemos que Dios estuvo con David, ¿verdad? Dios le da la victoria sobre los jebuseos y filisteos. Recordemos, en cada una de las batallas que tenían, era Dios quien daba la victoria, era Dios quien obraba. Y había un problema en especial, el problema que ya mencionamos de que el arca no estaba. ¿Se resuelve este problema? Amén, hermano pastor. Se José, le resuelve el escucho. problema. Se resuelve el problema porque David tuvo que entender, ¿verdad? También que el arca era la presencia de Dios. Entonces él, me imagino que uno debe de pensar de primero qué es lo que conviene hacer, y él lo que hace primero es ofrecer sacrificio, ¿va? Hacer el holocausto que es dedicado a Dios, echando nada más 6 pasos y hacer el holocausto. Entonces ya Dios lo bendijo y el arca fue llevado de vuelta a Jerusalén. Muy bien, fue llevada a Jerusalén, ¿verdad? No la dejaron en manos del enemigo, la vieron como lo importante que es. A veces nosotros pasamos por alto lo importante que tiene que ser Dios para nosotros. Ponemos énfasis en lo material, en lo emocional, pero nos olvidamos que el único que es digno de toda adoración y que debe de tener el primer lugar en nuestras vidas es Dios. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos con la consolidar. Y de nuevo, nos vamos a centrar solamente en el segundo libro de Samuel, en los capítulos 5 al 7. Primera pregunta, ¿de qué trata esta historia? ¿Quién puede compartirme de qué trata esta historia? Julio y luego Blanca. Sí. De la elección de Dios, del rey que era conforme el corazón de Dios. La elección de David estaba basado en que Dios miró el corazón que tenía David, un corazón que se humillaba delante de Dios. Y entonces, y es muy lindo que habla la Biblia de que el Espíritu de Dios vino sobre David, como habla cuando, me parece muy importante la comparación cuando Jesús se fue a bautizar y el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Entonces era un hombre conforme el corazón de Dios. Entonces se trata de la elección del rey escogido por Dios para gobernar a su pueblo. Gracias, pastor. Excelente, Julio. Ahora sí, Blanca, le escucho. Y bueno, cuando David quería recuperar el arca de Dios, ¿no? Y de la forma que como él consultaba todo a Dios, fue la manera por la cual él pudo recuperar el arca. Eso era el problema que David tenía y no cesó hasta lograrlo. Muy bien. Fabián, le escucho. Sí, yo puse que son acontecimientos importantes en la vida de David luego de proclamarse rey de Israel. David en todo su esplendor se siente fortalecido de la mano de Jesús por todo lo que Dios le daba a él, ¿no es cierto? Por todo lo que él hacía, Dios hacía por David. Así es. Porque entre ellos tenían ambas relaciones, había concordancia entre Jesús y David. Muy bien, Fabián, muchas gracias. Sí, podemos ver que si resumimos la historia de una manera sencilla, podemos decir, por la gracia de Dios,
David reinó sobre Israel e hizo de Jerusalén la capital. Resumiendo todo lo que ustedes me compartieron en cuanto a cómo Dios estuvo con David, le dio la victoria, cómo trajeron el arca, cómo Dios estuvo, o mejor dicho, cómo David estuvo en comunión con Dios y le consultaba. Vemos todo esto y nos maravillamos, ¿verdad?, de lo que Dios hace con David y cómo no lo abandona y promete no abandonarnos a nosotros. ¿Algún otro comentario o pasamos a la siguiente pregunta? Ok, pasamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Recordamos, esta pregunta tiene que ser viendo nuestro texto y aplicándolo de manera personal. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Quién dice yo? Yo le digo, Fabián, adelante. sí. Bueno, yo puse que aunque haya problemas, sé que Dios está conmigo, aún pasando por dificultades de las cuales parecemos estar enredados en el problema. Pero Dios dice en Isaías 41:10, que es el versículo que yo elegí, dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es lo que yo saco como reflexión. Muy bien, y si lo ponemos en forma de pecado es que yo no confío en Dios, ¿verdad? Al igual que yo no confío en Dios como lo hizo David. Yo dudo, yo no actúo conforme a su voluntad. ¿Qué más? Francisco, le escucho. Sí, pastor, yo veo aquí que el pecado de la dependencia que en ocasiones tenemos como personas. Tenemos alguna situación, algún problema y decimos, voy a buscar esta solución, voy a buscar al amigo, voy a buscar esto, lo otro, y nos olvidamos de que debemos que depender de Dios, así como lo hacía David. Él dependió siempre de Dios, siempre consultaba con Dios. Entonces es un pecado que yo veo que en ocasiones cometemos, querer ser dependientes de Dios. Eso es todo, pastor. Sí, y no es malo ser dependiente de Dios, deseamos ser dependientes. El problema es cuando nosotros nos alejamos. Veamos el caso de la vida de David. David fue realmente exitoso, Dios estuvo con él. Tuvo un reinado grande, Dios lo bendijo con muchos hijos, y aún así David cayó en pecado. ¿Cuáles pecados? El pecado del adulterio y la arrogancia. A veces yo soy como David, a veces no pongo atención a mi Señor, prefiero seguir lo que mis ojos y mis oídos y mi lengua quieren, en lugar de lo que Dios dice. También en la cuestión de adoración, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? A veces somos como Mical, ¿verdad? Vemos el gozo del hermano en el servicio, adorando a su Señor, y juzgamos y criticamos por su forma de alabar o de expresar su gozo al Señor. Hace unas clases hablábamos de qué es el centro, qué es el punto principal tanto de la Biblia como de nuestra adoración. El punto es Cristo, no hay más. Si alguien está adorando al Dios verdadero y tiene una forma diferente a lo que nosotros lo hacemos, veamos cuál es el centro de su adoración. Si es Cristo, su adoración está bien. Somos a veces un poquito dados a criticar sin conocer bien lo que están haciendo, cómo lo hacen. Debemos de tener en cuenta que cada uno adora a su Señor en una manera personal. El gozo de David fue personal. Tal vez los sacerdotes no se desvistieron y bailaron, ¿verdad? Para dar gloria a Dios porque el arca venía. Pero David lo hizo. En nuestros servicios de adoración también queremos tener algo de cuidado. ¿Por qué? Porque a veces por nuestra naturaleza buscamos más lo emocional que la palabra de Dios. A veces la gente piensa, la iglesia ahí es muy aburrida porque pues no tienen una banda, no tienen batería, no brincan, no hay lágrimas, no hay emoción. Y no van a la iglesia por eso. Recordemos, en la iglesia solamente venimos a una cosa. No venimos a ver qué trae el hermano, no venimos porque el pastor me caiga bien o porque el hermano, para que ya no me esté molestando de invitarme,
No, venimos para escuchar la palabra de Dios, venimos por Dios. Nuestro centro de alabanza y de adoración es el Señor. Y si algunos hermanos adoran de una manera diferente, pero el centro es Cristo, su adoración está bien. Tal vez necesitan pulir algunas cosas, tal vez fue la forma en que les enseñaron sus padres, pero están adorando. Hay que tener cierto cuidado, porque a veces puede ser más piedra de tropiezo que de edificación. Cuando queremos ser legalistas, tiene que ser así, y así es la única forma en que adoras a Dios. ¿Okay? Sí, por lo que usted está diciendo, yo creo mucho en que la iglesia es cristocéntrica, donde el centro es Cristo de todo. Sí, Eso excelente. quería El centro es Cristo. Por ejemplo, nosotros en nuestro servicio de adoración en la congregación manejamos un servicio más de una iglesia histórica. Conservamos varias partes de la liturgia, incluso algunos himnos son tocados por mi esposa con el teclado, el órgano. Alguien puede tal vez decir, pastor, vamos a poner un himno nuevo, vamos a hacer esto en la liturgia. Y claro, estamos dispuestos. La cuestión es revisar cuál es el propósito y principalmente si lo que se va a hacer da la gloria a Dios, a Cristo, si se centra en Él, refiriéndonos a Dios y no en el yo. ¿Ok? Muy bien. Perdón por la exposición un poquito larga de esto. Es algo que a veces necesitamos recordar. Ok. Vamos con la pregunta 3. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Quién desea participar? Julio, le escucho. Sí, gracias, pastor. Veo el amor de Dios al elegir a David. ¿Quién era David? El más pequeño de todos sus hermanos. El que cuidaba las ovejas de su padre, menospreciado por sus propios hermanos. Podemos recordar la historia pasada en que David, cuando fue a dejarle la comida, los hermanos le dijeron, ¿qué haces aquí? Tú vienes a chismear. ¿Ah? Entonces, sin embargo, es importante lo que ve Dios. Dios vio el corazón de David y fue el gran rey. Un rey que llegó hasta Jesús. Entonces, ahí veo el amor de Dios, pastor. Excelente. Muy bien. Alonso, luego Blanca y luego Fabián. Le escucho, Alonso. Sí, pastor, yo veo el amor de Dios de ahí, que en todo lo que el rey David hizo, la mano de Dios siempre estuvo con él y le dio la victoria en todas las cosas que él estaba emprendiendo en ese transcurso de lo que estaba llevando a cabo. Eso es mi aporte. Muy bien, excelente. Fabián, le escucho. Bueno, yo le digo la verdad, o sea, yo veo el amor de Dios por lo que yo entiendo, ¿no? Es por su gran misericordia, por su fidelidad, porque Él nos ama y se interesa por nosotros desde que abrimos los ojos hasta que termina el día. Entonces, el gran amor de Dios nunca se acaba y su misericordia jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus misericordias. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Lamentaciones 3:23. Muy bien, muchas gracias. Sí, y como acotación a lo que usted nos comparte, podemos pensar, ¿verdad? Pues yo no tengo un palacio como David, pero Dios me ha prometido que voy a estar en su casa eterna en el cielo, junto con todos los creyentes. ¿Por qué? Porque mi rey eterno que viene de David, mi rey de reyes, vino y peleó la victoria por mí, me hizo de la familia de Dios, me hizo su hijo, me redimió cuando no merecía nada. Excelente, Fabián. Muchas gracias. Blanca, le escucho. Bueno, yo veo el amor increíble de Dios que pese, cierto, a la carnalidad de David, él siempre respondió a lo que David le pedía. Entonces, hay veces nosotros creemos que porque tenemos algunas debilidades, Dios no nos escucha, pero Él nos escucha y nos responde pese a nuestras debilidades. Y nos busca, como ¿verdad? lo hizo con David.
y nos busca como David, ¿verdad? Arrepiéntete. Claro, claro. Sí, pero él tenía esa gran virtud que cada vez que él pecaba, se humillaba ante Dios y le pedía perdón. Y Dios le escuchaba ahí, le perdonaba y promete hacer lo mismo con nosotros, perdonarnos. Muy bien, excelente. Blanca, veo que se quedó la mano levantada. Ok, ya la bajó. No. Ya le iba a preguntar de nuevo. Ok, vamos con la pregunta 4 entonces. Pregunta 4, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Nuevamente enfocándonos en estos 3 capítulos del segundo libro de Samuel. Julio, le escucho. Sí, yo creo, pastor, que David nos está enseñando la fidelidad. Un hombre fiel a Dios todo el tiempo. Gracias, pastor. Excelente, nos enseña que seamos fieles, ¿verdad? ¿Qué más? De nuestra fidelidad, ¿qué queremos hacer? Pastor, le digo yo lo que yo interpreté. Adelante, Dios me enseña a pensar que podemos sentir la presencia de Dios, que podamos sentir ese perdón de parte de Dios, que Él dejaría prescripto de que nos ama y que busca el bien hacia nosotros. Darle a Dios el lugar que le corresponde, creer en sus palabras y aplicarlas, porque su palabra es poderosa y nos ayuda a tener esa relación de padre hacia hijo, porque Jesús es parte de esa gran familia. Ese es mi pensamiento. Excelente, muy bien. Sí, y ya escuchamos todo lo que hace por nosotros y cómo nos sentimos y lo que genera nuestro corazón. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cómo respondió David en cuanto al ver que ya traían el arca hacia Jerusalén? ¿Qué hizo David? ¿Alonso, le escuchó? Pues sí, pastor. Yo lo que veo ahí es que él, o en su corazón, pues había una gran gratitud y una gran alegría, ¿verdad? Que él empezó a danzar de gozo delante de la presencia de Jehová. Y entró en acción, ¿verdad? Alabó Sí, a Dios. Correcto. Esa Y es la le gran sirvió. gratitud. Amén, así es. Y es algo Eso que quería, nosotros podemos... Ajá, perdón. eso quería aportar más, pastor. Excelente. Es algo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Una fe viva, una fe en acción. Nosotros creemos en el mismo Dios y por amor y gratitud a lo que Él ha hecho, pedimos que me guíe para servirle y alabarlo con todo el corazón. Que Él sea el centro. Que el yo quede atrás y que se enfoque en Jesús. Alonso, veo que tiene la mano levantada. ¿Se quedó levantada o quiere agregar algo? No, pastor, solo se quedó levantada, perdón. Ok. Excelente. ¿Algún otro comentario o pasamos a la siguiente pregunta? Pasemos a la siguiente entonces. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿O con quién en especial? Pensando en una necesidad de una persona. ¿Quién dice yo? Alonso, lo escucho y luego Blanca. Sí, pastor, yo pienso que es una buena oportunidad cuando uno tiene una meta, ¿verdad? Tiene una visión y todo eso, así como lo que tenía el rey David y todo eso, pues y puso la fe en acción, ¿verdad? Y empezó a actuar. Yo pienso que es una buena oportunidad cuando nos proponemos una meta y todo eso y le creemos a Dios que lo vamos a lograr y todo eso. Es una buena oportunidad para compartir a esas personas, ¿verdad? Que se han propuesto una meta de servirle a Dios y todo eso, pues animarlos. Eso es mi aporte. Muy bien, gracias Alonso. Blanca, le escucho. Bueno, y agregar a lo que dijo el compañero, cierto, la confianza que cuando nosotros pedimos a Dios obtenemos respuesta.
Entonces, cuando hay personas que tienen una meta, que tienen una visión, como dijo el compañero, nosotros debemos estar seguros de que cuando pedimos, Dios nos escucha, así como lo escuchaba a David, le respondía a David. Así es, muy bien, muchas gracias. Fabián, le escucho. Sí, yo creo, yo por lo que veo es que una buena situación es que con Jesús podemos estar seguros, que en Jesús podemos encontrar nuestro refugio en Él y además tener paz. Pero es esa paz que Dios da, pero no le da como el mundo la da. Por eso yo tengo el versículo que está en San Juan 14, 22, que dice, no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Y esto es una buena situación, que a través de Jesús podamos encontrar el verdadero descanso y la paz, que solamente Jesús nos puede beneficiar. Con Él debemos estar seguros. Ese es mi razonamiento. Gracias por compartir. Si me permiten, yo les puedo compartir a dos tipos de audiencias a los cuales podemos compartir esta historia. Podemos, y creo que muchos conocemos a gentes como Mical en nuestra vida, ¿verdad? A gente que se dedica a criticar la forma de adorar o de alabar al Señor. Podemos enseñar la historia así, pero mira, David adoró así con gozo, porque el arca venía, porque Dios estaba con ellos. Fue la forma en que respondió. Esa es una clase de personas a la cual podemos hacerlo. Y la otra, y antes de decirlo, me gustaría comentar que si vemos cuando Dios escoge a los líderes, no los escoge porque sean personas con un nivel extraordinario de santidad en sus vidas. Abraham mintió. Moisés tuvo miedo. David cometió adulterio. Vemos esto y vemos que no son personas que puedan presumir de una gran santidad. No, los escoge por su gracia. Y es algo que debemos de recordar. Cuando Dios escoge a alguien, lo hace por gracia. Cuando escoge a los líderes, no es porque sean demasiado santos o sean mejores, sino porque Dios los llama. A veces nosotros queremos hacer acepción de personas y decir, este pastor sí me cae bien. Es mi amigo, a él sí lo escucho. Ay, va a venir ese pastor de visita. No voy a la iglesia. Viene él. O pensamos, es que esta persona, pues, me trata muy bien. Le voy a hablar de Jesús. Y después vemos, esa persona que está ahí en condición de calle, ¿de verdad necesita escuchar de Jesús? ¿De verdad vale mi tiempo? Debemos de recordar una y otra vez que Dios no hace acepción de personas. Dios escoge en gracia. Dios llama. A veces nosotros ponemos estándares o niveles a las personas que no deberíamos de poner. Debemos de recordar que cada uno de nosotros, desde el pastor hasta el más pequeñito de la congregación, son llamados por gracia, por el amor de Dios. ¿Ok? Fabián, veo que tiene la mano levantada, dígame. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito más de David. Temas importantes. Vamos a hablar sobre David. ¿Qué dos cosas notamos en cuanto a David en la Biblia? ¿De qué nos habla? Y vamos a tratar de resumirlo lo más que podamos. ¿Cuáles son los dos puntos que nos muestra Dios en la Escritura sobre David? Mano, ¿Quién pastor. dice yo? Y yo creo que es porque él era pastor de ovejas, por ejemplo. Ok, eso es para la siguiente, la de la comparación, ¿verdad? Entre David y Jesús. ¿De qué tienen de similares? Pero hay dos puntos que nos describe, cómo nos describe, perdón, la Escritura David. Alonso, le escucho. Sí, pastor, pues el punto que nos describe la Biblia es que David pues tenía un corazón, dice que conforme al corazón de Jehová. O sea que
tenía un corazón sensible, que él pues cometía pecado, ¿verdad? Pero se arrepentía así de todo corazón, porque si cuando vemos, dice que hasta la piel se le pegaba a los huesos, o sea, pues que había un arrepentimiento genuino en él, y eso lo veía Dios, pues. Solo ese es mi aporte, pastor. Muy bien. Sí, vemos que David era, para empezar, un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando nos describe cómo era David, nos dice que era el menor de los 8 hermanos varones, hijos de Isaí, los cuales vivían en Belén. Nos dice que David era, como bien mencionó Fabián, un pastor, que era autor de los salmos, que era un exterminador de gigantes, que era amigo de Jonatán, padre de Absalón y Salomón. Fue un gran guerrero y un líder de tropas. También, como mencionaba hace un momento, aparte de Jesús y Moisés, David es el personaje del cual se escribe más en la Biblia. Aparte de ellos dos, el Antiguo Testamento le consagra no menos de 66 capítulos, y su nombre se menciona más de 1000 veces en la Biblia. Vemos a David y encontramos la primera parte, ¿verdad? David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cuál es la segunda parte como nos lo describe la Escritura? ¿Qué más nos dice Dios en cuanto a David? Alonso, veo que tiene la mano levantada. ¿Se le quedó levantada? Sí, pastor, se me quedó levantada. Ok, entonces pasamos con Julio. Julio, le escucho. Sí. Es importante en el Nuevo Testamento, cuando le llaman a Jesús hijo de David, establecen un vínculo entre el rey David y Jesús, y eso es muy importante. Gracias, pastor. Excelente. Fabián, le escucho. Bueno, David está relacionado con Cristo. O sea, la derrota, por ejemplo, la derrota de Goliat es comparada, yo lo comparo con la forma en que Jesús venció a Satanás mientras estaba en la cruz. Después, otra de las cosas que yo rescato son los salmos que él escribió, ¿no es cierto?, que nos muestran a un cristiano que depende de Dios, tanto en los momentos de adversidad como en los días de gloria y de arrepentimiento. Eso le quería decir. Muy bien. Y podemos ponerlo todo en esta primera parte que ya vimos, que tiene conforme el corazón conforme a la voluntad de Dios. Pero algo que también encontramos en las Escrituras son sus faltas. Describe que David toma muchas mujeres, cuando Dios claramente había dicho que no. ¿Por qué? Porque si no su corazón se desvía en cuanto al rey. Tampoco no debería de tomar tantas mujeres, nos lo dice en Deuteronomio 17:17. David cometió adulterio con Betsabé. Fue asesino. Arregló la muerte de Urías. Y vemos que también fue débil en criar a su propia familia. Podemos pensar, ¿por qué nos muestra tanto el punto bueno de David como las partes bajas en cuanto a su fe? ¿Por qué? San Pablo nos dice en Romanos, lo que fue escrito para que aprendamos. Cuando vemos estas condiciones que acabamos de hablar sobre las faltas de David, no es para que nosotros digamos, es una manera permisiva, si David lo hizo, ¿por qué yo no? No, es para que no caigamos en eso, para que veamos las consecuencias. Cuando David habla sobre esto, cuando la Escritura habla sobre esto en cuanto a la vida de David, es para advertencia a nosotros, para que no nos perdamos. Dios nos ama y no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva, como lo hizo con David. Vemos las dos descripciones, ¿verdad? Un hombre conforme a la voluntad, al corazón de Dios, y también un hombre que era pecador, pero como ya mencionaron antes, que se arrepentía y que escuchaba la voz de Dios. ¿Algún comentario hasta ahí? ¿No? Entonces vamos ahora, ya que vimos las dos formas en que se describe en la Escritura a David, vamos a ver las similitudes que tiene David y Jesús. David es una imagen de su descendiente mayor, de Jesucristo. Ahora, juntos vamos a hacer una lista de todo lo que tiene en común David y Jesús. ¿Quién desea comenzar con la lista? ¿Quién me dice qué tenían de similar? Julio, ¿le escucho? Sí. Primero, ambos son de Belén, nacieron en Belén, de Israel.
Ambos Muy bien. son de la tribu de Judá. Tercero, el Espíritu Santo, dice la Biblia, dice segunda de Samuel, que el Espíritu de Dios vino sobre David. Igual lo vimos en el bautismo de Jesús, que el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre Jesús. Entonces son algunas de las cosas que vemos, Pastor. Gracias. Excelente, Julio. ¿Qué más? Blanca, le escucho. Y también la comunicación constante con Dios, que todo consultaba con Dios, como Jesús lo hacía. No hacía nada sin consultar a su Padre. Ok, excelente. Pastor, Fabián, adelante. era descendiente de David a través de María. O sea, María era descendiente de David, la madre de Jesús, pertenecía al ancestro de Jesús, eran de la misma familia. Ambos fueron reyes escogidos por Dios, pastor de ovejas, ungidos ambos por Dios. Muy bien. También ambos fueron guerreros, ¿verdad? Lucharon contra los enemigos de Dios. Sí. Jesús, y un buen ejemplo de esto lo vemos en Isaías 63. Jesús viene y vence a los enemigos mortales que tenemos, a la muerte, el pecado y el diablo. Sí. Ambos también fueron amados y odiados. Y también ambos fueron rechazados y humillados por sus hermanos. Ambos estuvieron al servicio de Dios y ambos, en los paralelos que encontramos, son en cierto punto despreciados por los suyos. Muy bien, ¿algún comentario hasta ahí? Fabián, veo que tiene la mano levantada. ¿Tiene algún comentario más? No, ya está. Excelente. No, ya está. Sí. Excelente. También podemos ver en Apocalipsis 22:16, cuando Jesús dice de sí mismo: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Notamos que Jesús, desciende de David. Y vemos la clase pasada veíamos una genealogía y hablábamos de algo interesante, que muchas de las personas en la genealogía llegaron a tener un momento turbio en cuanto a su fe. Desconfiaron, mintieron, mataron. ¿Qué nos enseña esto? Que el Señor viene para redimir a todos estos, para redimir a todos los pecados. Que Dios no hace acepción de personas y que nos llama. ¿Algún comentario hasta ahí? Alonso, le escucho. Sí, pastor, y lo quería aportar que la similitud que veo yo ahí es que los dos, Jesús y el rey David, pues actuaron conforme la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque trataron de obedecer todo lo que estaba previsto, ¿verdad? En los planes de Dios y todo eso. Y definitivamente tenían el mismo propósito, ¿verdad? De poner el nombre de Dios en alto. Muy bien. Y podemos ahí agregar algo. David trató, pero Jesús lo logró. Jesús amén, así es. Amén. Okay. Amén. Excelente. ¿Algún otro comentario? Ok, entonces vamos a pasar a la parte de la tarea. La tarea para la siguiente lección del día miércoles, nuestra última lección, es haber visto el video de la lección 8. Yo les voy a compartir el enlace en un momento. Y también leer del primer libro de Reyes, el capítulo del 5 al 10. Y del segundo libro de Crónicas, los capítulos del 2 al 9. Ahora sí hay bastante lectura, ¿ok? Vamos a una parte en la cual vemos cómo Dios responde a una oración, dando sabiduría. Vamos a ver a Salomón. Ya les di un pequeño adelantito, así que esa es la tarea. Es primero de Reyes, del capítulo 5 al 10. Eso quiere decir que va a ser 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok?
de Segunda de Crónicas, los capítulos 2 al 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Eso es la tarea asignada para nuestra siguiente lección. ¿Algún comentario hasta aquí o alguna duda? ¿No? Ok, entonces también les animo a que si ya tienen sus proyectos finales o han estado trabajando en ellos, me los pueden enviar, por favor. Pastor, le quiero hacer una preguntita. Adelante, Fabián. Todo eso... ¿Ya no lo escucho, Fabián? Sí, le quería preguntar, lo que vamos a ver el miércoles, ¿está relacionado en cuanto a la construcción de los templos que se construyeron en el Antiguo Testamento? Sí, vamos a ver la construcción del templo por parte de Salomón. Ajá, perfecto, perfecto. Ok. Sí, y en cuanto al proyecto, les animo que si ya lo tienen terminado, me lo envíen, por favor, para revisarlo. Estoy pensando en poner como fecha límite para esto, para revisarlo hasta el día 24, para que durante esta semana hasta el 28, si hay algún comentario o alguna modificación en cuanto a los proyectos que me envíen, hacérselos llegar. Y para que también yo comparta la calificación de estos proyectos a los encargados en Academia Cristo para que pasen al siguiente curso y tengamos suficiente tiempo. Así que les animo, si los tienen, envíenmelos. Sé que muchos ya me los enviaron y lo agradezco. Agradezco que tomaran el tiempo y pues ya los tengan listos. Vamos a revisarlos y les voy a hacer llegar mis comentarios, ¿ok? Pues, no habiendo más que agregar, vamos a concluir nuestra lección del día de hoy con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has dado un Rey eterno, un Rey que es perfecto, un Rey que viene y lucha las batallas que no podemos, que cumple perfectamente lo que tú demandas y que en amor, Señor, nos declara justos en él. Te damos gracias porque en Cristo Jesús tenemos la certeza de ser llamados hijos tuyos, de que nuestro Rey nos sigue cuidando, nos sigue preservando y que estará con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo y que permanecerá con nosotros, Señor. Gracias porque en él tenemos la paz para contigo, porque en él, Señor, tenemos el gozo de ser llamados hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que nos guíes para servirte, para adorarte en un espíritu de verdad, para que en nuestra adoración y culto razonable te tengamos presente, Señor, y tú seas el centro de ella. Guíanos, Señor, para que en nuestro servicio también sirvamos a los demás, para que nos acerquemos a ellos y les hablemos sobre ti y este gran amor que tienes para con ellos. Señor, en esta noche te pedimos por cada uno de los participantes que están en este curso. Gracias, Señor, por la buena voluntad que ha puesto en sus corazones. Capacítales, Señor, y guíales para que lleven a cabo la obra que tú quieres. Te pedimos por aquellos que por alguna razón no han podido conectarse o que han tenido problemas con el internet, Señor. Te pedimos que les guardes, les bendigas y que tu palabra les guíe, Señor, para que sean fortalecidos y para que ellos, Señor, también lleven las buenas nuevas y te sirvan y te alaben con gozo. Señor, en esta noche encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que nos pertenece a tu santo cuidado. Que tu santo ángel acampe a nuestro lado para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Guárdanos y bendícenos, Señor, en esta noche. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hasta la próxima clase. Ok, pues